Este eras tú hace 5 minutos. Y este vas a ser después de ver este video. Mira, seamos honestos. ¿Cuántas veces te has quedado despierto a las 3 de la mañana analizando un mensaje de texto de 5 palabras o repasando una conversación que tuviste hace 3 años? Si tu cerebro no tiene un botón de apagado, te aseguro que no es por falta de voluntad. La psicología sugiere que si sobrepiensas todo, es porque tienes rasgos de personalidad muy específicos que la mayoría de la gente ignora. Y espera, porque esto va justo en contra de lo que te han dicho siempre. No es solo estrés o ansiedad común. Te voy a hacer una pregunta incómoda, y quédate porque la respuesta cambia todo. ¿Y si te dijera que tu capacidad de sobrepensar es en realidad una herramienta de supervivencia que simplemente se volvió en tu contra? Nadie habla de esto, y ahí está el problema. Muchos creen que pensar más es sinónimo de ser más inteligente, pero a menudo es justo lo contrario. Es una trampa circular. De hecho, hay personas que experimentan lo que se llama procrastinación de venganza a la hora de dormir. El cerebro se niega a dormir porque la noche se convierte en tu único refugio donde nadie te pide nada y nadie te juzga. Y dormir significa que mañana empieza la lucha otra vez. Hoy en Peak Mind no vamos a dar rodeos aburridos, sino a ir al grano para entender este mapa exacto de tu mente que te va a permitir entender por qué te sientes así y cómo puedes usarlo a tu favor. Quédate conmigo porque vamos a desglosar qué está pasando realmente en tu cabeza y al final te revelaré el rasgo cero, el más peligroso de todos, que es el que decide si vas a vivir atrapado en tus pensamientos o si finalmente vas a tomar el control. Antes de entrar en los rasgos, necesitas saber qué le está haciendo el overthinking o la rumiación cognitiva a tu cerebro de forma literal, no metafórica. Todos pensamos, y pensar está bien, pero hay un punto en que el pensamiento deja de ser útil y se convierte en algo más parecido a un bucle que no para. Cuando piensas en exceso, tu cerebro activa una red que los neurocientíficos llaman la red por defecto. Es la red que se activa cuando das vueltas a un problema sin resolverlo. El problema es que esta red consume mucha energía y cuando la mantienes activa durante horas, el cerebro empieza a secretar cortisol, la hormona del estrés. ¿Sabes lo que hace el cortisol en exceso? Literalmente encoge el hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria y de tomar decisiones. O sea, cuanto más piensas en los problemas, más difícil te resulta resolverlos, cayendo en una trampa perfecta. Además, un estudio de la Universidad de Yale encontró que las personas que rumian de forma crónica tienen un mayor riesgo de desarrollar ansiedad y depresión, no porque sean débiles, sino porque el cerebro humano simplemente no está diseñado para sostener esa carga. El overthinking, en muchos casos, no es un problema de pensamiento, es un problema de control. Cuando sentimos incertidumbre, el cerebro interpreta eso como una amenaza, y su respuesta instintiva es creer que si piensa más, ganará control. Pero es una ilusión. Pensar más sobre algo incierto no reduce la incertidumbre, solo te agota. Es como intentar apagar un incendio echándole más gasolina para estudiarlo mejor. No funciona. Rasgo número 1. El perfeccionismo paralizante. Aquí está el asunto. La mayoría de la gente piensa que ser perfeccionista es simplemente querer que las cosas salgan bien. Pero en psicología, el perfeccionismo que alimenta el sobrepensamiento es el miedo al juicio ajeno disfrazado de excelencia. Sobrepiensas porque crees que si analizas cada variable posible, puedes evitar el fracaso o la crítica.
En cuanto entiendes esto, todo lo demás empieza a encajar. Estás usando el análisis como un escudo, pero ese escudo es tan pesado que no te deja avanzar. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has pospuesto una decisión importante solo porque no estabas 100% seguro de cuál era la opción correcta? Eso no es profesionalismo, es tu mente intentando predecir un futuro que por definición es incierto. Esa necesidad de perfección es en realidad una barrera que tú mismo construyes para no enfrentarte a la posibilidad de cometer un error humano. Esto llega a niveles donde mentalizas en exceso cada decisión para asegurarte de no cometer un error, analizando cada posible resultado, cada escenario y cada cosa que podría salir mal. No lo haces por ser indeciso, sino porque el cerebro genera una ansiedad desproporcionada e irracional ante cualquier posibilidad de equivocarse, por pequeña que sea, como si equivocarse fuera una catástrofe de la que no pudieras recuperarte. Hay un subtipo de esto llamado TOC de duda, donde desde fuera simplemente parece que la persona piensa demasiado o le da muchas vueltas a las cosas, pero por dentro, para quien lo vive, es absolutamente agotador. Esta búsqueda inalcanzable es la gasolina que mantiene el motor de tu rumiación encendido las 24 horas del día. Rasgo número 2. Empatía desbordada o hiperresponsabilidad. Mira, si eres de los que nota el más mínimo cambio de tono en la voz de alguien y pasas las siguientes 2 horas preguntándote ¿qué hice mal?, tienes este rasgo. Tienes un radar emocional increíble, pero sin límites. Ese radar se convierte en una sala de tortura. Sobrepiensas las interacciones sociales porque te sientes responsable de las emociones de los demás. ¿De verdad crees que tienes el poder de controlar cómo se siente todo el mundo a tu alrededor? Solemos pensar que ser extremadamente empático es una virtud absoluta, pero si no la gestionas, terminas rumiando escenarios que ni siquiera existen en la mente de la otra persona. Estás intentando resolver problemas ajenos que nadie te pidió que resolvieras. A menudo haces un repaso mental después de cada conversación. La conversación ha terminado, ya estás en casa, y entonces empieza el replay. Te preguntas por qué dijiste eso, seguro que pensó que eras raro, o a qué venía esa risa. Este bucle mental se llama rumiación post-evento. El problema es que no estás recordando lo que pasó de verdad. Estás construyendo una versión catastrófica de ti mismo a partir de fragmentos seleccionados por tu cerebro ansioso. Esto crea un ciclo de tensión y liberación que te mantiene enganchado al pensamiento negativo, analizando cada gesto, cada mirada y cada silencio incómodo, buscando una culpa que probablemente no te pertenece y que solo existe en tu imaginación distorsionada por el exceso de análisis. Rasgo número 3. Intolerancia crónica a la incertidumbre. Para tu cerebro, no saber qué va a pasar es físicamente doloroso. Este tercer rasgo es la razón por la que rellenas los huecos de la realidad con suposiciones catastróficas. Si alguien no te contesta un mensaje, tu mente no piensa «está ocupado». Piensa «está enojado conmigo o algo malo pasó». Te voy a lanzar una pregunta. ¿Cuántas de esas catástrofes que imaginaste el año pasado ocurrieron realmente? Probablemente ninguna. Estamos usando un procesador mental de última generación para correr un software de miedo prehistórico que busca peligros donde solo hay silencio. Muchas veces, esto viene de un estado de alerta en el que tu cerebro se entrenó para predecir el peligro antes de que ocurriera. Desarrollas una hipervigilancia.
escaneando constantemente el ambiente, leyendo el tono de voz o los pasos en el pasillo para saber si entra una versión segura o peligrosa de una persona. Tu mente prefiere una respuesta mala a no tener ninguna respuesta, y por eso inventas guiones de cine de terror sobre tu propio futuro, cuando lo único cierto es que el presente es lo único que puedes gestionar realmente. Si esto no te hace replantearte las cosas, nada lo va a hacer, porque entender que este estado de guerra en tiempos de paz es agotador es la clave para soltar el control. Rasgo número 4. Dependencia de la validación externa. Nadie habla de esto, y honestamente es un problema enorme. Si tu paz mental depende de que todo el mundo esté bien contigo, vas a sobrepensar cada palabra que digas. Es como intentar jugar al ajedrez con 10 personas al mismo tiempo. Es agotador y eventualmente te vas a quedar bloqueado. Este rasgo te obliga a repasar tus acciones una y otra vez, buscando el error que pudo haber causado una mala impresión. Llegas incluso a planificar lo que vas a decir antes de hablar, repasando mentalmente el guión antes de una llamada o reunión, como una estrategia de seguridad para controlar todas las variables y reducir la probabilidad de que digas algo que suene raro. El problema es que ninguna conversación sigue un guión, y cuando la realidad se desvía de lo que habías planeado, la ansiedad se dispara todavía más porque ahora estás improvisando sin red. Otra señal clara es que tiendes a sobreexplicarte cuando no te han pedido explicación. Si te preguntan si puedes ir a algo y dices que no, en lugar de dejarlo ahí, das 3 razones detalladas, una disculpa y una justificación. Sobreexplicarse es otra forma de anticipar el juicio ajeno, intentando controlar lo que el otro piensa de ti incluso cuando el otro no ha dicho absolutamente nada. ¿Te das cuenta de cuánta energía gastas intentando leer la mente de los demás? El sobrepensamiento aquí no es más que un mecanismo de defensa para evitar el rechazo, pero la realidad es que no puedes controlar la percepción de los demás por mucho que lo pienses. En cuanto entiendes esto, dejas de buscar el permiso de los demás para sentirte tranquilo contigo mismo y empiezas a confiar en que tu propio juicio es suficiente. Rasgo número 5. Sesgo de negatividad hiperactivo. Evolutivamente era más útil pensar que un ruido en los arbustos era un tigre y no el viento. El problema es que hoy ese tigre es un correo electrónico, una reunión pendiente o una mirada ambigua. Tu mente está programada para priorizar la información negativa porque cree que así te está protegiendo. Mira, seamos honestos. Si te dan 10 cumplidos y una crítica, ¿cuál es la que te mantiene despierto por la noche? Exacto, ese es tu sesgo de negatividad trabajando horas extras. El cerebro ansioso tiene un sesgo brutal hacia todo lo que pudo salir mal e ignora completamente todo lo que salió bien. La mayoría de la gente prefiere quedarse en este bucle porque lo negativo se siente más real que lo positivo. Es una distorsión cognitiva que te hace ignorar todas las pruebas de que las cosas van bien, solo para centrarte en ese pequeño detalle que podría salir mal. Esto termina convirtiendo un pequeño grano de arena en una montaña gigantesca que te aplasta mentalmente cada vez que intentas relajarte. Llegados a este punto, prometí revelarte el rasgo 0, ese factor común que hace que los otros 5 se vuelvan insoportables y que sostiene toda la estructura del sobrepensamiento. Se llama identificación total con el pensamiento. El mayor error que cometemos es creer que nosotros somos lo que pensamos. Aquí está el asunto. Tus pensamientos son como nubes pasando por el cielo. Tú eres el cielo.
no las nubes. El sobrepensador olvida que puede observar un pensamiento sin tener que creerle o interactuar con él. La mayoría de las personas viven en modo automático. Piensan algo y lo creen, sienten algo y reaccionan. Nunca se detienen a preguntarse ¿y si estoy equivocado? Sin embargo, las personas más inteligentes y emocionalmente estables hacen algo muy distinto. Se separan de sus pensamientos. No dicen, yo soy así. Dicen, estoy pensando esto ahora mismo. Psicológicamente, esto es una diferencia abismal, porque en el momento en que observas tu pensamiento, en lugar de fusionarte con él, recuperas poder. A esta habilidad de pensar sobre cómo piensas, la psicología la llama metacognición. La inteligencia real y la estabilidad mental no radican en tener mejores pensamientos, sino en no creerte todos los que aparecen. Piensa en los antiguos samuráis. Ellos entrenaban algo que hoy llamaríamos la pausa consciente. El samurái no reprimía emociones ni pensamientos, los observaba sin actuar desde ellos. Rabia observada, miedo observado, frustración observada, todo sin juicio y sin dramatizar. Cuando no te identificas con cada pensamiento, tampoco te identificas con cada emoción. De repente tienes un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio vive la claridad. ¿Qué pasa con los consejos típicos que la gente te da, como simplemente distráete o deja de pensar? Estos consejos pueden funcionar a corto plazo, pero si no atacas la raíz, esa sensación de falta de control, el pensamiento vuelve, siempre vuelve. La psicología y la terapia de aceptación y compromiso proponen una herramienta mucho más poderosa, la defusión cognitiva. Esto significa separarte de tus pensamientos en lugar de fusionarte con ellos. En lugar de decirte voy a fracasar o todo va a salir mal, practicas decirte tengo el pensamiento de que voy a fracasar. Parece un detalle menor, pero ese pequeño cambio de lenguaje activa una zona diferente del cerebro. En lugar de estar atrapado dentro del pensamiento, lo observas desde fuera, reduciendo significativamente su intensidad. Para complementar esto, existe una técnica concreta que puedes aplicar hoy mismo: el límite de preocupación. Así funciona. Eliges un momento del día, de 10 a 15 minutos, y ese es tu tiempo oficial para preocuparte. Durante ese tiempo puedes pensar y analizar todo lo que quieras sin límites. Pero fuera de ese tiempo, cuando un pensamiento intrusivo aparezca, te dices, eso lo pienso en mi tiempo asignado. Esto es fascinante desde el punto de vista psicológico porque interrumpe el ciclo de urgencia que el overthinking crea. Tu cerebro deja de tratar cada pensamiento como una emergencia que necesita atención inmediata. Le das un lugar, un tiempo y paradójicamente pierde fuerza. La solución final al overthinking no es dejar de pensar, porque eso es biológicamente imposible. La solución es la acción. La acción es la única forma de cerrar los bucles infinitos que tu mente crea, porque el objetivo no es tener menos pensamientos, sino dejar de ser un esclavo de ellos. En cuanto entiendes esto, todo lo demás empieza a encajar. No dejes que este video sea solo otra cosa sobre la que sobrepienses hoy. Implementa un pequeño cambio, toma una decisión rápida hoy mismo y verás cómo la niebla mental empieza a disiparse. Recuerda que la energía con la que afrontas esto es lo que define el resultado. El overthinking no es un defecto tuyo, es una respuesta del cerebro a la incertidumbre. Pero si no la gestionas, literalmente daña tu capacidad de pensar con claridad. Ve a poner estas herramientas en práctica.
porque te aseguro que una vez que rompes el primer eslabón de la cadena de pensamientos, el resto se cae por su propio peso. No esperes a mañana para empezar a vivir fuera de tu cabeza, porque el mundo real es mucho más interesante que cualquier escenario catastrófico que puedas imaginar mientras miras el techo en la oscuridad. Si este análisis profundo te ha ayudado a entender por qué tu mente no se calla, suscríbete a Peak Mind. Cada semana profundizamos en cómo funciona nuestra mente de una manera clara y sin rodeos. Y si conoces a alguien que siempre está atrapado dentro de su cabeza, mándale este video. A veces la persona que más lo necesita es la que menos lo pide. Hasta la próxima.